Fijaos qué interesante este artículo que me ha llegado esta semana. Se llama La ciencia de un buen matrimonio. La ciencia de un buen matrimonio. Es un artículo que se publicó en 1999, se revisó en 2010 en la revista News y dice que los matrimonios felices son buenos para la salud. Tampoco se han quebrado mucho la cabeza, pero es una realidad. Es una realidad. Los estudios han demostrado una correlación directa entre el matrimonio y el bienestar. Incluso el sistema inmunológico de las personas felizmente casadas funciona mejor que el de las personas divorciadas o infelizmente casadas. John Gottman, psicólogo de la Universidad de Washington, ha intentado aportar algo de objetividad a esta búsqueda utilizando cámaras de vídeo, medidores de pulso, sudor y movimiento para leer los corazones y mentes de cientos de parejas que se han ofrecido como conejillos de indias para sus estudios. Entendemos eso de leer los corazones y las mentes. Con estas cámaras y con estos voluntarios miraban el comportamiento externo de las personas. Gottman, este psicólogo, ha descubierto que tanto las parejas felices como las miserables discuten, pelean, tienen conflictos. Pero la diferencia entre las parejas felices y las parejas miserables está en cómo manejan esos conflictos. Esa es la conclusión a la que ha llegado este estudio. La diferencia entre una pareja feliz, un matrimonio feliz y un matrimonio miserable es cómo manejan los conflictos y con qué espíritu los abordan. Las parejas felizmente casadas tienen una forma muy diferente de relacionarse entre sí durante las discusiones. Se ha descubierto que estos felizmente casados hacen frecuentes, atentos a estas palabras, hacen frecuentes, continuos intentos de reparación. Así es como los han llamado, intentos de reparación, acercándose unos a otros en un esfuerzo por evitar la negativa de que salga de control la situación en medio del conflicto. Ejemplo, ponen varios, pero yo recuerdo unos cuantos. Uno es que en medio de la disputa, uno de la pareja suelte un chascarrillo cómico y el nivel de tensión haga. Eso es un intento por que la cosa no vaya más. O un clásico. Nosotros hombres somos tan ordenados que nos gusta dejar la toalla mojada sobre la cama. Pues, para que esa no sea una lucha eterna y continua, propone que la persona afectada simplemente la tome y la cuelgue y luego pida por favor que se recoja. No que se diga, ahí está la toalla, lleva tiempo y la toalla se convierta en un conflicto que al final explote. Esas son ideas, intentos de reparación. Según el estudio de Gottman, la solución para resolver conflictos matrimoniales es como la descripción de genio que hizo Thomas Edison, el inventor de la bombilla, entre otras muchas cosas. Edison describió a un genio de esta forma. Dijo, un genio es 1% inspiración, 99% sudor. Esforzarse por hacer intentos de reparación, sudar, dar el máximo en nuestros matrimonios para realizar estos intentos de reparación es clave para superar diferencias y tener un matrimonio feliz. Aunque el artículo concluye con una nota muy triste. Después de todo lo que explica, porque el artículo es muy largo, de todos los descubrimientos, de todas las herramientas que se han sacado para ayudar a los matrimonios, el artículo concluye con esta triste nota. Dice, a pesar de todos los avances en la terapia matrimonial, los investigadores todavía dicen que no pueden salvar todos los matrimonios. Y de hecho, hay algunos que no deberían salvarse. Hay casos en los que las diferencias entre los cónyuges son tan profundas y duraderas que incluso la mejor terapia es inútil. Por supuesto, este es un estudio en una universidad por unos investigadores y unos psicólogos. Porque los cristianos creemos que un buen matrimonio
no es un resultado de 1% inspiración y 99% sudor, aunque el esfuerzo es importante. Un matrimonio feliz, bueno y duradero es el resultado de 100% Dios. Un matrimonio que dure debe estar basado en el poder de Dios. Solo cuando el intento de reparación lo hace Dios, viene de Dios, es inspirado por Dios, motivado por el amor y la fidelidad a Dios, entonces la persona es feliz, el matrimonio está seguro, será bueno y duradero. Un matrimonio fuerte, hermanos, es cuando está 100% en Cristo Jesús. Pueden haber dificultades. Os aseguro que hay dificultades. Pero un matrimonio que está 100% en Cristo es un matrimonio fuerte. Dios lanza a su pueblo en Oseas capítulo 3, que vamos a estudiar hoy, su exitoso intento de reparación. Eso es Oseas capítulo 3, el exitoso intento de reparación de Dios. Intento de reparación que imita el profeta Oseas con su esposa Gomer y tiene buen resultado. Hermanos, en Cristo Jesús todos los matrimonios pueden salvarse. En Cristo Jesús todos los matrimonios tienen solución. En Dios hay esperanza para todo matrimonio, incluso para este tan complicado entre Dios y su propio pueblo, Israel. Sí, tremenda infidelidad del pueblo. Otro hubiese tirado la toalla, Dios no. Por eso leemos en Oseas capítulo 3, versículo 1, lo siguiente. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Oremos y pidamos que el Señor bendiga este estudio de su palabra. Señor, confiamos en tu poder, como hemos cantado. Delante del Dios Todopoderoso estamos. En tu presencia nos reunimos. Bajo el paraguas de tu gracia alzamos nuestras voces. Sustentados por tu fidelidad, Señor, estamos aquí. Por eso ahora confiamos que tu palabra puede hacer la obra. Porque tu palabra es verdad. Es poderosa, más cortante que espada de doble filo. Señor, haz una obra personal en cada uno de nosotros a través de tu palabra en esta mañana. Señor, que podamos entender, admirar, contemplar una vez más el exitoso intento de reparación que tú has hecho por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, dice el diccionario bíblico que en tiempos del profeta Oseas el pueblo pensaba que la fertilidad se lograba por las relaciones sexuales entre las deidades celestiales. Ese era el pensamiento común en esa época, que la fertilidad venía por la unión sentimental, las relaciones sexuales entre Baal y Anat, la diosa Anat principalmente. De ahí que un buen grupo tanto de mujeres como de hombres eran apartados, seleccionados, elegidos para rituales sexuales en el templo y así lograr la fertilidad. El pueblo participaba en estos ritos para asegurar cosechas abundantes y fecundidad. El pueblo participaba en el templo de estos rituales paganos para así poder obtener toda la bendición de Dios en el campo, en los animales y en la familia. Pero, como dirá el capítulo 4, versículo 10, comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Eso que están haciendo, esas prácticas paganas creyendo que a través de ellas van a lograr la bendición del cielo, son inútiles, no sirven para nada. Las harán, pero no tendrán fruto. Esta práctica solo dio como resultado el sincretismo religioso.
La mezcla de religiones, la mezcla de creencias, mezclaron al Dios verdadero con Asera, la que ellos llamaban la diosa de la fertilidad. Pensaron que su bienestar, que su prosperidad, que su abundancia venía de la unión de Dios y Asera. Si Dios y Asera se unían a través de esos rituales en la tierra, entonces ellos tendrían fertilidad. Qué ridículo, ¿verdad? Suena absurdo. Aparte de obsceno, suena inútil. Pues bien, si esto enfadó enormemente a Oseas el profeta, ¿cómo Dios no iba a estar molesto, irritado con tal aberración? Y es que, hermanos, así somos los seres humanos con respecto a lo sobrenatural. Así somos los seres humanos con respecto a lo sobrenatural, como dice Romanos capítulo 1, necios, absurdos. Estas cosas que estoy hablando y que pasaban en el tiempo de Oseas, también ocurren hoy, aunque de manera diferente, pero la esencia de estos ritos paganos aún permanece entre nosotros. La idea principal aún está entre nosotros. Por ejemplo, las promesas que se hacen a los santos y a los patrones o patronas. Es la misma idea. Hago esto para que tú me des esto otro y así yo tenga abundancia. Me contaban Phil y Mareta que cuando ellos estuvieron sirviendo como misioneros en Guatemala, en las tribus indígenas, más concretamente con la tribu de los cachís, ellos cuentan que los granjeros, los que tienen tierras, duermen sobre el terreno, duermen sobre la cosecha, duermen sobre el campo, porque piensan que así la tierra será más fértil. Porque así la tierra estará como protegida. De alguna forma la tierra será más abundante si ellos están ahí durmiendo sobre la tierra. En Euskadi, el País Vasco, hay un árbol de la fertilidad llamado árbol de Ashondo, en Álava. Dicen que era el lugar donde acudían las mujeres de la zona a dar a luz con el fin de que sus hijos nacieran sanos y robustos. Sigue estando ahí. En San Miguel de Aralar, Navarra, hubo una losa donde solían oír misa las mujeres que deseaban tener familia. La mujer que deseaba quedarse embarazada iba a la iglesia y en la iglesia había una losa y si la mujer se ponía a escuchar misa sobre la losa es que iba a tener un niño. A una mujer le dio un desmayo en una misa después de decirle que ese año iba a tener hijo porque la mujer sin darse cuenta se posó sobre la losa y ya había tenido 10 hijos. No quería tener más. Eso cuenta la historia. A la persona le dice, ¿usted va a tener un hijo el año que viene? Y dice, un hijo más, y se desmayó. La esencia de lo que se hacía en tiempos de Oseas, el yo hago esta práctica pagana e inmoral, sucia, fea, perversa, para que tú me des, aún continúa entre nosotros. Es verdad que no hacemos quizás esos ritos paganos, por lo menos que sepamos. Pues bien, quizás Gomer, la que Oseas eligió como esposa, quizás ella participaba de estos rituales sexuales. Quizás ella era una de las elegidas para participar dentro de estos rituales sexuales en el templo, o quizás ella, que continuaba con su oficio después de haber tenido los hijos, quedó atrapada en ello. No pudo salir de su pecado. Tanto continuaba que al final se fue. Como hablamos hace poco, tan al borde estaba que al final cayó para el otro lado. Ella se acercó tanto, cayó tanto en ello que al final la tomó otro, la poseyó otro y la usó como esclava. Y según leemos en el texto, podemos entender que esto fue lo que le pasó a Gomer. Que tanto continuó en pecado, tanto continuó en esa vida, tanto continuó en ese estilo de vida que al final quedó atrapada y capturada por otra persona. Dice la traducción de la Biblia de las Américas en el versículo 1, y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera.
Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. No es que el Señor le dijo otra vez, como puede parecer en la Reina Valera. No es que el Señor repitiese su mensaje otra vez, sino que él, Oseas, debía ir otra vez. Eso nos muestra que estuvo con Oseas y se fue. Que estuvo con Oseas y otra vez se fue. Y por lo tanto el Señor le dice, ve otra vez, haz otro esfuerzo. Y debía ir con la firme determinación de realizar uno de esos intentos de reparación. Oseas, ve y haz todo lo que puedas. Haz un intento de reparación. Que imitase lo que Dios iba a hacer con su propio pueblo infiel, que siguiese su ejemplo y fuera a por Gomer donde quiera que estuviese, que hiciese todo lo posible para sacarla de la prisión en que se encontrase y la amase. Y esta palabra amor no es simplemente amor sentimental, sino que la amase con un amor leal, con un amor fiel, con un amor comprometido, con amor irrompible, porque no está basado en cómo me siento o en qué recibo a cambio, sino que está basado en la voluntad. Tienes que hacerlo. Un amor que está basado en la promesa. Es mi mujer, yo lo prometí ante Dios, debo ir. Debo hacerlo. Ella, dice el versículo 1, se había ido con otro compañero. En otras palabras, ella estaba en manos de otro hombre y al hacerlo se había autoesclavizado. Había caído en sus garras, le pertenecía a otro hombre. Ya era de ese otro porque este otro le daba casa, probablemente alimento, protección y algo de salario. Hermanos, así estaba no solo en ese momento el matrimonio de Oseas, sino la relación de Dios con su pueblo. Lo mismo que estaba viviendo Oseas, es lo mismo que Dios estaba viviendo con su propio pueblo. Por lo tanto, la imagen detrás de esto es que Israel fue tras Baal, fue tras otro, fue tras los ídolos, cometiendo adulterio y se esclavizó. Dice el versículo 1 que ellos se habían vuelto, le habían dado la espalda a Dios y se habían vuelto a otros dioses y se deleitaban. Qué interesante. Se deleitaban con tortas de pasa. ¿A quién le gusta una torta de pasa? Teniendo un sobao, ¿quién quiere una torta de pasa? Pero hermano, torta de pasas no es un dulce cualquiera. Las tortas de pasas eran los afrodisíacos que se usaban en esos ritos paganos. Le habían dado la espalda a Dios, se habían vuelto tras otros dioses y estaban consumiendo afrodisíacos para poder ser más prósperos en estos ritos paganos. Habían probado el elixir del pecado y ahora estaban controlados por él. Eso es lo que ocurre. No sé si fue una manzana, pero muerde la manzana y enseguida habrás caído en sus garras. Ellos habían probado el elixir del pecado y ahora estaban dominados por él. Ocurre así, hermanos. Solo hace falta probarlo una vez. Que no te engañen con la frase, es solo una vez. No pasa nada. Solo basta con una sola vez para caer en las garras de cualquier pecado desastroso. Infielmente se habían dado a otros pueblos, a otros dioses, y estos los tenían esclavizados. Así estaba Gomer. Se había entregado tanto a su pecado que cayó esclava. Entonces, dice el versículo 2, entonces yo hice lo que Dios me pidió. Entonces yo, Oseas, fui otra vez, una vez más. La compré para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. El comentarista Kidner dice, mediante la palabra compré, que aparece en este versículo 2, nos damos cuenta de hasta dónde había caído ella. Nos damos cuenta la profundidad donde se encontraba, hasta qué punto estaba sujeta. Pero hermano, la palabra compré
lleva implícito lo siguiente. La compré significa que Oseas negoció, regateó por su esposa. Hizo un trueque hasta llevársela. El precio de un esclavo en esa época era de 30 siclos de plata. Eso dice, lamentablemente, la Escritura en Éxodo 21, 32. Por 30 siclos de plata se compraba un esclavo. Pues se ve que Oseas regateó, pues pagó solo 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, o sea, 330 litros de cebada. Ella pertenecía en ese entonces a alguien que no era su esposo. Le pertenecía a uno que abusaba de ella. Le pertenecía a uno que solo la usaba como herramienta para ganar dinero. Era su proxeneta, su dueño. Hermanos, para un hombre adinerado, 15 siclos de plata hubiesen sido nada. 300 litros de cebada, nada. Para un profeta, para un hombre de Dios, 15 siclos de plata. ¡Wow! Esto quiere decir que a Oseas le costó mucho. Fue un intento de reparación grandísimo. Le costó mucho, no fue fácil para él recuperarla. Y fijaos, Dios le pidió que la amara y Oseas la compra. ¿Cómo? ¿No le pidió Dios que la amara? ¿Cómo que la compra? Hermanos, comprarla fue amor en acción. A veces solo decimos que amamos. No demostramos que amamos. Ámala y Oseas lo demostró. La voy a amar con todo lo que tengo. La compró con todo lo que tenía. Eso es amor en acción. Este fue el comienzo del precioso y poderoso intento de reparación. Oseas la rescató, la redimió, la trajo con él de vuelta a un lugar seguro. Esto significa que la perdonó. La trajo consigo y la perdonó. Esta es la imagen de un hombre andando una milla más. Esta es la imagen de una persona que está dispuesto a ir mucho más allá, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Si os piden que vayáis con ellos 1 milla, vosotros id 2. Eso es lo que hace Oseas aquí. Tú me pides que la ame, pues yo voy a dar todo lo que tengo para amarla. Pues yo voy a entregarle todo lo que tengo para amarla. La prueba está en el versículo 3. Le dijo Oseas a su esposa: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. Ahora con su esposo Gomer iba a estar mejor. Ahora con su esposo a Gomer le iba a ir mucho mejor. Estaría más feliz, estaría más segura, su valor sería mayor, su dignidad sería devuelta. Sus hijos tenían 3, sus hijos serían su delicia de nuevo, su hogar estaría en orden, sería un fortín, sin vicios, sin peleas, sin engaños, sin muerte, sin ese contexto donde ella estaba metida tan horrible. Donde la tenían esclavizada, eso había desaparecido. Dormiría tranquila, volvería a dormir sin pesadillas, se acostaría y se levantaría, porque ahora el Señor era quien la sustentaba. Ningún hombre se te acercará, ni siquiera yo. Eso es lo que dice la última frase. Y yo haré lo mismo contigo no significa que tú no vas a estar con ningún hombre y yo no voy a estar con ninguna mujer. Eso no significa la frase. La frase significa: ningún hombre se te va a acercar, ni siquiera yo. No habrá relaciones entre nosotros en todo el tiempo que tú necesites recuperarte. Vas a descansar de eso que te tenía atrapada. Habrá un tiempo de purificación y tu pecado será olvidado. Pero no miré muy lejos, dice Oseas. Estaré siempre a tu lado. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Si a ti no se te le erizaban los pelos al cantar a capela que su gracia nos ha alcanzado, escucha lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo:
En Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto, os aseguro, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ese era yo. Ciego, perdido, esclavo. Pertenecíamos a otro, dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En mi esclavitud no solamente estaba atrapado, sino que le pertenecía a otro. Uno que quería destrozar mi vida. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesús al mundo como pago para sacarnos de donde estábamos. Nos libertó, hemos cantado. Mi Salvador me libertó. Y nos ha dado bienestar. Dice Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quien conoce al Hijo es verdaderamente libre. Ha prometido llevarnos a un lugar seguro. Y mientras tanto, está con nosotros, a nuestro lado, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. No se aparta. Su gracia no desaparece. Su misericordia no se va. Su consuelo me acompaña. La presencia de Cristo continuamente al lado mía. Esta es la bendición del reino de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Cuando Jesús dijo el reino de Dios se ha acercado, a esto se refería. Esto es lo que Jesús quería decir cuando pronunció las gloriosas palabras, el reino de Dios ha llegado. Hay libertad para los que están oprimidos. El año agradable del Señor ha comenzado. Gloria a Dios. Lo que Oseas hizo por Gomer es lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por la humanidad desde la eternidad y por la eternidad. Y concluye este glorioso capítulo, corto pero glorioso capítulo 3 de Oseas, diciendo, porque muchos días este pueblo estará sin estas cosas. Estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Pero después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. La sentencia es durísima. La sentencia que da el versículo 4, es tremendamente dura. Sin. Ya lo vimos también la semana pasada en el capítulo 2. La sentencia sobre este pueblo infiel iba a ser muy, muy dura. Pero por otro lado, este versículo 4, por otro lado, es un gran recordatorio de la verdad. Es un gran recordatorio para todos nosotros de una gran verdad. Dios no necesita sacrificios. Estas cosas no son necesarias para acercarse a Dios. Los sacrificios eran una imagen, una representación de cómo Dios y solo Dios iba a salvar a la humanidad. No era algo que Dios demandaba, lo cual lo diferencia de cualquier ídolo. Los Baales sí demandan sacrificios. Los ídolos sí demandan sacrificios. ¿Acaso la gente no anda descalzo por las calles haciendo promesas? Porque sus ídolos demandan sacrificios. Dios no. Dice el Salmo 50, versículo 8 en adelante. Salmo 50, versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí.
No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Qué me vas a ofrecer si todo es mío? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Son los sacrificios las cosas que yo busco? No. Lo que busco es el versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios adoración. Entrega a Dios tu vida. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. No hagas ningún sacrificio, simplemente abra tu boca, invócame, habla, clama. Te libraré y tú me harás un sacrificio. No, tú me honrarás. Hermanos, Dios no necesita sacrificios, sangre de animales. La pena es que este pueblo, confuso, mezclado, infiel, pensaba que sí, que Dios sí necesitaba sacrificios, que Dios los pedía por algo a cambio. Así creían que podían manipular a Dios. ¿Veis? Ese es el sentir detrás de las promesas, de los sacrificios y de todas esas cosas que hemos hablado al principio. Creemos que con esas cosas podemos manipular a Dios y Él me va a dar lo que yo le pido. Hermanos, David dijo que con un toro no es suficiente, que con un animal no es suficiente, que Dios busca arrepentimiento sincero de corazón. Eso es lo que está buscando Dios. Dios estaba corrigiendo su mal concepto de cómo acercarse a Él. Habían desaprovechado todo el bien, todos los medios de gracia que Él había provisto. Habían roto con todos esos sacrificios que Dios había estipulado, con todo el sistema sacerdotal, con la alabanza, el acercamiento a Dios. Lo habían desaprovechado todo. Pues bien, ahora Dios se lo quitaría todo completamente. Sin sacrificio, sin efod, esto quiere decir sin sacerdote. Os quedaré sin alguien que medie entre yo y vosotros. Y por supuesto, indudablemente, sin terafines. Y algunos diréis, ¿qué es un terafín? Sin terafines quiere decir sin ídolos domésticos, sin estampitas, sin amuletos de la suerte. Eso era un terafín, ídolos domésticos, santos, estampitas, patronas. Esos son los ídolos domésticos. Si os acordáis bien, que Raquel robó a su padre cuando huía con su esposo Jacob. Bueno, cuando se marchaba con su esposo Jacob. Y Labán sale tras ellos, los alcanza en el camino y dice, ¿dónde están mis ídolos domésticos? ¿Dónde están mis terafines? Raquel dice, yo me los llevé porque creía que como te bendijeron a ti, nos iban a bendecir a nosotros. Y el Señor dice, todo va a desaparecer. Hermanos, Dios ya le había avisado desde hacía mucho tiempo. Dios ya les había puesto entre aviso por esto precisamente. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 25, ya desde el principio Dios le dice al pueblo, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Yo os he sacado de la tierra de Egipto. Yo os he cruzado el Mar Rojo. Yo os he llevado a la tierra prometida tras vencer a todos los enemigos. Los he derrotado a todos. Os he colocado en Canaán, en tierra abundante donde fluye leche y miel. Yo me he revelado a vosotros. Yo me estoy dando a conocer, me podéis palpar prácticamente, me estoy revelando de una manera clara y evidente. Soy vuestro Dios, pero si vosotros con el tiempo, al tener hijos, os olvidáis de esto y empezáis a haceros vuestras estampitas
y vuestros terafines, os prometo que pronto desapareceréis de la tierra. Oseas, capítulo 3. Las cosas buenas se habían corrompido. Sus reyes y príncipes habían sido elegidos por voluntad propia. Habían sido elegidos a dedo. No escogidos por mí, dice Dios en el capítulo 8, versículo 4. Él ya no escogía a los reyes, como hizo con Saúl, como hizo con David, como hizo con Salomón. Ya el pueblo dijo, no te necesitamos, nosotros escogemos a nuestro rey. Su adoración estaba impregnada de idolatría, de balaísmo. Por lo tanto, se necesitaba romper drásticamente con todo ello y empezar de cero. Esa es la única solución para el pecado. Que Jesús llegue a tu vida, lo borre, lo destruya y empieces de cero. No se deja poquito a poco. Es el Señor el que tiene que venir a tu vida, sacarlo de raíz, ocupar el lugar y empezar de cero. En definitiva, lo que tenían que hacer es una vuelta sincera y humilde al Señor mismo, no a los sacrificios, no a los sacerdotes, al Señor. Por eso Dios, que no deja nada a medias, dice Filipenses 1:6, con su grandioso intento de reparación iba a arreglar el desorden en su pueblo y tendría éxito. Eso dice el versículo 5. Tendría éxito. Ellos se volverán, dice, no solo a Dios, sino ¿a qué? Se volverán a la esperanza del Mesías. Eso es lo que David representaba. Cuando dice el texto que se volverán a David, su rey, lo que está queriendo decir es que se volverán a la esperanza del Mesías que vendría a través del rey David, a la esperanza de la llegada del Salvador. Y de nuevo, respetarían, temerían su bondad. De nuevo se diría que todo don perfecto viene de Dios y no de Baal. Dios lo haría. Aquí hay un pueblo que testifica que nos hemos vuelto de los dioses al Dios verdadero y hoy con nuestra boca confesamos que todo don perfecto viene de Dios. Esta promesa hoy es una realidad. Kidner dice que esto demuestra la profunda simplicidad del Evangelio. Qué bueno. Es cierto. Dice Kidner, desvanecidas las estructuras elaboradas y corrompidas por el hombre del versículo 4, quitadas esas estructuras de sacrificios, sacerdotes y demás que nosotros como humanos corrompimos, vemos ahora a un pueblo volviendo y buscando al Señor y su ungido. Únicamente buscando al Señor y a su ungido Jesucristo, con profunda penitencia, aunque al volver a su bondad, confía en lo que el Nuevo Testamento llamará gracia. Es así. Esta es la imagen. Un pueblo dolido que se acerca únicamente a Dios porque entiende que ahí está su gracia. Hermanos, parece que el texto nos ha hablado del impresionante amor que Oseas tenía por su esposa. Parece que este capítulo 3 nos habla de Oseas haciendo un intento voluntario para reparar su matrimonio. Pero no es así. Eso no es Oseas capítulo 3. Fue el amor de Dios por su pueblo infiel el que revivió el amor de Oseas por Gomer. Fue Dios, versículo 1, quien dijo, ve otra vez. No salió del corazón de Oseas, salió del corazón de Dios. Ve otra vez, ámala de nuevo. Fue el amor de Dios lo que hizo posible el intento de reparación. Eso es exactamente lo que Él ha hecho por todos nosotros a través de Jesucristo. Por eso, si tú hoy reconoces que vives como un esclavo de tu pecado, aún y habiendo confesado anteriormente al Señor Jesucristo, porque lamentablemente, aunque somos salvos de las consecuencias del pecado,
aún no hemos sido rescatados completamente de su influencia. Si tú llevas tiempo reconociendo que vives bajo una esclavitud que te tiene prisionero, debes saber que Dios ha hecho un enorme y exitoso intento de reparación. Ve a Jesús, el Salvador, y sé libre. ¿Puedes decir hoy que tú eres verdaderamente libre? Si tú aún no has confesado a Jesús como tu Salvador y tu Libertador, también te invito a que lo hagas. Si tú crees que en tu vida hay pecado y que quieres recibir el perdón de Dios en Jesucristo, yo te invito a que tú hoy, ahí donde estás, ores al Señor y di: Padre, necesito que tu Hijo Jesucristo me libere. Necesito, como Gomer, que vengas, me rescates y me lleves a un lugar seguro. Si tú un día confiaste que Dios te iba a llevar a ese lugar seguro, pero hoy te sientes como un esclavo, no utilices otra cosa que tu propio corazón para decirle: Señor, rescátame. Llevo tiempo viviendo así y no quiero. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Precioso, bendito pasaje de Oseas. Señor, hablas con claridad. En muchas ocasiones nos hablas con claridad. Es verdad que tú hoy hablas por el Hijo y nosotros hoy hemos oído al Hijo gritar desde los cielos: soy el Salvador. Yo te pido que si hay aquí personas que te necesiten como su Señor y Salvador, que sean valientes, se sometan a tu llamado y entreguen su vida a ti. Yo sé que esto solo puede suceder por tu Espíritu Santo. Así que yo apelo a tu Espíritu Santo para que antes que nos levantemos de nuestra silla, nuestra vida sea tuya. Hemos pertenecido a otro, nos hemos dado a otro, pero hoy celebramos que somos tuyos. Hoy nos gozamos en tu gran amor. Hoy nos alegramos en tu salvación. Hoy cantamos felices, felicísimos, bienaventurado aquel cuya transgresión haya sido perdonada. Así nos sentimos, Señor. Gracias. Alabado y bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.